Dios, grave, su vida no era una vida... Morella. Pero es verdad... Castro. Estocolmo. Millennium. Larson. Chandler. Enseguida hablaremos de un prestigioso psiquiatra y psicoanalista no muy conocido, pero que tiene una biografía espectacular. Drink up, baby, stay up all night with the things you could do. You won't, but you might, the potential you'll be. Como Caminos en la niebla es una novela que nos habla de Otto Gross, un reconocido psiquiatra, psicoanalista y anarquista, discípulo de Freud. Podía haber sido un ensayo, pero sin embargo es una novela. ¿Por qué esta elección? Bueno, la principal razón es que yo soy un novelista y a mí me interesa narrar. Y Otto Gross, es verdad, tienes razón, se podrían hacer muchísimos ensayos, más de uno, sobre él, porque es un hombre muy polifacético, tiene muchísimas... Su vida tiene muchas aristas y estaba en muchísimas movidas diferentes culturales en su tiempo, ¿no? Parecía como que estaba en el centro de todo lo interesante que estaba pasando o de muchas cosas interesantes. Pero también da para una historia y otra vez para muchas historias. Tiene una biografía efectivamente espectacular, Otto Gross, pero de manera resumida, para que nuestros espectadores sepan quién fue, ¿qué nos podrías contar de él? Bueno, Otto Gross fue hijo de una familia burguesa y supo darse cuenta de los propios privilegios de su vida, ¿no? Su vida fue una toma constante, una toma de conciencia constante de los propios privilegios y una lucha por la justicia social y por conseguir que esos privilegios no fueran tan acentuados como él estaba viendo, ¿no? Tuvo unas teorías que se aplicó a sí mismo, que quizás para mucha gente puedan parecer delirantes, ¿no? Pero, por ejemplo, creo que decía que el matrimonio era casi como si fuera un modelo de prostitución legal, o que los hijos debían ser cuidados por la comunidad. Sí. Y él tuvo muchas mujeres, tuvo hijos, pasaba de ellos, o sea que realmente se lo aplicaba todo a sí mismo. Se lo aplicaba todo y era un tipo complicado y... No hay que tenemos que no idealizarlo, ¿no? No era una persona modélica. Tenía desequilibrios graves, su vida no era una vida equilibrada, pero es verdad que él intentó ser coherente en un momento en el que era difícil serlo. Otto fue discípulo de Freud, fue coetáneo de Jung, no fue tan conocido como ellos, ¿por qué? La verdad es que Otto resultaba tremendamente incómodo a la gente de su tiempo, tremendamente incómodo porque era capaz de ver cómo funcionaban los sistemas de poder y de muy rápidamente dar un diagnóstico y mostrar las fisuras, las contradicciones de los sistemas. De manera que, evidentemente, Freud lo último que quería era que alguien pusiera en cuestión lo que para él era el gran avance, era como el psicoanálisis, era como su hijo, su creación, que iba a acabar con la neurosis, nada menos que acabar con la neurosis en el mundo, ¿no? Y de repente Otto empieza a conocer el mundo, a conocer cómo funciona el mundo, la desigualdad social, la pobreza, la miseria, se hace anarquista, se compromete socialmente y empieza a darse cuenta de que el psicoanálisis no tiene por qué quedarse encerrado en sí mismo como una ciencia. Entonces, Otto pensó que el anarquismo y el psicoanálisis podían trabajar juntos. Él decía que el psicoanálisis es o debía ser en el futuro el alma de la revolución. Comentábamos que no era muy conocido, pero sin embargo él se relacionó con buena parte de la intelectualidad y de los científicos de la época y sus ideas, su carisma tuvo influencia en algunos de ellos. Yo pienso en Hermann Hesse, pienso en D.H. Lawrence, pienso en el propio Jung. Era imposible que te dejara indiferente. Era imposible. Todos los testimonios de los que he tenido yo noticia, para todos es lo mismo. Algunos se horrorizaban y otros se enamoraban. Estocolmo. Se enamoraban. Stieg Larsson. La noche es el mejor momento que podía escoger para aterrizar en Estocolmo.
Stieg Larsson, uno de los mayores fenómenos literarios suecos, era un animal nocturno que aprovechaba este momento del día para escribir. Leí Los hombres que no amaban a las mujeres, la primera parte de la trilogía Millennium, cuando se publicó y se convirtió en un éxito de ventas. La historia me atrapó por completo y por eso estoy impaciente por conocer sus escenarios. A primera hora de la mañana me dirijo al café bar donde he quedado con Mario, guía turístico que se dedica únicamente a mostrar la ruta de Millennium. Me cuenta que justo encima de esta cafetería se encontraba la redacción de la revista en la que trabajaba Larsson y que casi siempre bajaba aquí a desayunar. La ruta oficial Millennium está organizada por el Museo de la Ciudad de Estocolmo, que tiene los derechos por parte de la editorial Norstedts. Los nombres Lisbeth Salander, Michael Blomqvist, Millennium son nombres registrados. Superando las bajas temperaturas, iniciamos el paseo que nos llevará a los lugares más emblemáticos de la trilogía de Larsson. Este periodista y escritor sueco murió antes de disfrutar del éxito de su obra. Era un apasionado de su trabajo, como el protagonista de sus novelas, Mikael Blomqvist, editor jefe de la revista Millennium, que Larsson sitúa en la primera planta de este edificio. Al inicio de la novela, Blomqvist ha sido condenado por difamación, pero su vida da un giro inesperado cuando es contratado para investigar un misterio de hace 40 años. La desaparición de Harriet Wanger, sobrina de uno de los empresarios más importantes de Suecia. ¿Y quién envía las flores? Blomqvist, además de ser un seductor implacable, es un gran profesional y por ello decide dedicarse en cuerpo y alma a resolver este caso. Él es el héroe de la historia. Stieg Larsson sitúa a sus héroes principales en un barrio obrero, que es el barrio de Södermalm, porque él era comunista. Entonces muchos suponen que él quiere honrar a los trabajadores y sus héroes principales, Lisbeth y Michael, viven precisamente aquí. En esa investigación, Blomqvist se verá inmerso en un mar de interrogantes y odios familiares, secretos, nazis, crímenes y mentiras. Pero por suerte contará con la ayuda inesperada de Lisbeth Salander, hacker e investigadora de la empresa de seguridad Milton, que tiene su sede en este edificio frente al río. Esta joven traumatizada, carente de ningún compromiso emocional e inadaptada socialmente, es la gran heroína de la saga. Físicamente ella es pequeñita, delgadita y tiene cabello rojo, zanahoria. Pippi Calzas Largas, si recordamos, es precisamente esto. Pippi Calzas Largas es una niña rebelde, muy graciosa, pero Stieg Larsson se pregunta, ¿qué hubiera pasado si Pippi se volviera adulto? ¿Cómo reaccionaría la sociedad? Por eso Larsson sitúa a Salander aquí, en la famosa Casa del Escándalo, llamada así porque cuando fue construida hace 100 años, ocultó una iglesia que se encontraba en la parte posterior, irritando a todos los ciudadanos de la capital sueca. Sin hacer spoiler, puedo deciros que Blomqvist y Salander avanzan en la resolución del caso, aunque también se abren nuevas subtramas, algunas sentimentales, que tendrán continuidad en las 2 entregas posteriores, siempre con la inevitable presencia de Estocolmo. Una ciudad que nunca decepciona, el escenario ideal de Millennium.
mi canon literario son libros que realmente me han marcado. El romancero gitano, que me descubrió la poesía, de Federico García Lorca, El Rey Lear, de William Shakespeare, y Álbum de radiografías secretas, de Ramón José Sender. Bueno, he elegido Federico García Lorca, lo leí a los 16 años, una antología de varias cosas, y apareció El romancero gitano. Y fue un libro que me deslumbró. De entrada me encuentro primero con un lenguaje que yo no conocía, un lenguaje sensual, un lenguaje opulento, un lenguaje que tenía mucho que ver con el sur. Luego me encuentro con el mundo gitano, con el mundo del flamenco, con el mundo andaluz. He elegido El Rey Lear de William Shakespeare por varias cosas. En primer lugar, estamos en el año de la muerte de William Shakespeare, que murió en 1616, o sea, se cumplen 4 siglos. Y luego, porque William Shakespeare, aunque parezca una anomalía, es un escritor que me ha marcado profundamente. Y hay un libro que me encanta de él, que es un libro que es El Rey Lear. Es un libro que yo creo que representa, digamos, la imaginación desaforada, desarbolada de Shakespeare. Elijo el álbum de radiografías secretas de Ramón José Sender, que por cierto se publica el mismo año de su muerte, en el año 82, porque es un libro muy importante para mí. Es un libro que cuenta, digamos, la reconstrucción de sus memorias. Es un libro realmente interesante, es un libro como muy caprichoso, muy extraño, muy raro, pero realmente cuando lo lees te das cuenta de qué gran narrador hay ahí y sobre todo qué personaje tan interesante en relación a los personajes tan famosos con los que vivió. Si hay una emoción, si hay la emoción Hemos hablado mucho de Otto, pero no es el único protagonista de este libro, porque en esta novela es muy importante también la figura del padre, la relación que mantienen ellos dos. Tú comentabas que el padre Hans Gross es uno de los padres también de la criminalística moderna, y es curioso porque hay una idea que circula por la novela muy interesante, y es que el padre se dedicaba a encerrar gente y el hijo intentaba liberarlos, ¿no? De alguna manera. Esa relación entre padre e hijo es fundamental para entender también la figura de Otto Gross. Sí, yo creo que la novela tiene un personaje que es el personaje Otto Hans. Es como una especie de van juntos, ¿no? Son tan absolutamente opuestos que no se entienden el uno sin el otro. Toda la vida de Otto se puede entender como de qué manera huyó de la persecución de su propio padre. Y toda la vida de su padre, de Hans, se puede entender como de qué manera él intentó que su hijo no le pusiera en ridículo y le dejara en una posición que para él era la peor posición, la de tener un hijo que le avergonzara, que no fuera digno de su sangre. Por eso lo quiso encerrar en un manicomio y por eso consiguió hacerlo, que esto es lo más fuerte, ¿no? Para narrar la vida de Otto, para mostrar la intelectualidad de aquellos años, de principios del siglo XX en Europa, para hablarnos también de la Primera Guerra Mundial, de la irrupción del nazismo. Para todo eso, tú utilizas un recurso y es crear la figura de un narrador que en el momento presente quiere rodar precisamente una película de Otto. Casi podemos decir que a ratos esta novela es como el making of de una película inexistente, ¿no? Exacto. Sí. La verdad es que el recurso al principio no apareció muy conscientemente por mi parte, apareció casi como una protección, porque no quería hacer la típica historia del escritor que quiere escribir una novela o algo así, que creo que estaba bastante manido. Pero después, a medida que iba escribiendo, me daba cuenta de que resultaba muy bien, era una gran idea, no es que una buena idea que había salido espontáneamente, y que me ayudaba mucho a darle a ese tono muy visual a la novela, porque en tanto que el narrador imagina escenas para su guión, estas escenas, como son cinematográficas, porque él proyecta hacer una película, eso le da cierta agilidad a las propias escenas de la novela, que se van intercalando con las notas al pie, que son más... Y consigues también esa agilidad no solo con este recurso, sino también llevando en paralelo la historia de algunos de los personajes y con saltos en el tiempo también. Sí. Porque vamos viendo lo que le pasa a Hans, al padre, vamos viendo lo que le ocurre a Otto, pero vamos viendo también lo que le ocurre a algunas mujeres del libro, lo que le ocurre a Gerandi, etcétera, etcétera. Sí. Es importante para mí esta estirpe de mujeres que tienen cada una sus tribulaciones diferentes porque viven en épocas diferentes. En realidad, todo su esfuerzo es
lo que todos buscamos, ser felices, tener una vida plena. Y les cuesta muchísimo, ¿no? Por diferentes razones, pero una de ellas es porque les cuesta mucho conectar con la propia familia. Y creo que todo viene de ese origen violento familiar. Todo se reduce otra vez, todo vuelve a Hans y Otto, ¿no? Ese inicio del siglo XX, los primeros 10-20 años, es un momento de una gran revolución. Sí. Es decir, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista sexual. En tu novela, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el sexo, con las drogas, con los cambios sociales, está muy presente también. Sí, de hecho, Monteverita, el lugar donde todos ellos se reúnen, es un lugar muy potente por eso, porque todo el mundo está queriendo ir allí a hacer cosas nuevas, a intentar experimentar cómo la vida puede ser nueva y a crear ese tipo de experiencias nuevas. Chandler. Experiencias nuevas. I changed my mind. You like Sean Regan. I suppose you'll know who he is. You don't have to play poker with me, Mr. Marlowe. Ed wants to find him, doesn't he? Do you? Of course I do. I see. No professional secret. No. I thought you wanted a drink. I changed my mind. Raymond Chandler vivió intensamente. Nació en Chicago en 1888, pero su madre, después de divorciarse, decidió viajar a Inglaterra para asegurarle una buena educación. Siempre quiso ser escritor. Estudió los clásicos y publicó poemas en revistas estudiantiles. Con 24 años decidió volver a los Estados Unidos y estudiar contabilidad por correo, mientras se ganaba la vida con trabajos de poca monta. En 1917 se alistó en el ejército canadiense para combatir en la Primera Guerra Mundial y tras el armisticio volvió a California. Allí se enamoró de una mujer casada y se construyó una carrera de éxito como directivo de una empresa petrolífera. Etapa que terminó abruptamente en 1932 por culpa de su alcoholismo, tendencias depresivas y varios líos de faldas. Un año después, Raymond Chandler se convertía en escritor a la edad de 45 años. Tardó 5 meses en escribir su primer relato y lo envió a Black Mask, considerada la mejor revista de ficción detectivesca. Le pagaron $180, un centavo por palabra. A partir de entonces, y gracias al apogeo de este tipo de publicaciones, se labró un nombre como creador de historias criminales breves que han sido recogidas en este fabuloso volumen titulado Todos los cuentos. En 1940 publicó su primera novela, El sueño eterno, donde aparecía el mítico detective Philip Marlowe, y el éxito fue inmediato. Su estilo violento y entrecortado fue admirado por escritores contemporáneos como Evelyn Waugh. Además, su talento fue reclutado por la floreciente industria cinematográfica de Hollywood, para la que escribió el guión de Perdición, dirigida por Billy Wilder, y otro original que tituló La Dalia Azul. En la década de los 40, Chandler publicó 4 novelas protagonizadas por Marlowe, de las cuales destacan La Dama del Lago y La Hermana Menor. En 1953 llegó El largo adiós, quizás su mejor obra, donde reflexiona sobre la amistad y el amor bajo el telón de fondo de una trama criminal en la alta sociedad. 5 años después apareció Playback, la última de la serie. Un año más tarde, un 28 de marzo, moría en California. Raymond Chandler escribió la Biblia del género negro en menos de 20 años. Novelas que hoy día son referentes ineludibles para muchos autores contemporáneos, adscritos o no al género policíaco, y al mismo tiempo obras de culto para una creciente legión de lectores. You blew my mind when we were swinging in a dream, and you said, watch me, I'll swing so high, I'll be stuck up in the trees, and
mean, so you did. Quienes lean el libro de Morella podrán comprobar que Otto Gros solía pasear por los bosques cercanos al famoso balneario de Monteverità, de la misma manera que a nosotros nos gusta hacerlo por la famosa Devesa de Girona, para recomendaros el último libro de Christopher Hitchens, libro que escribió justo antes de fallecer. Se trata de Los derechos del hombre de Thomas Paine, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Y es que ahora, cuando han pasado más de 2 siglos, reivindica su vigencia en un momento en que la razón y los derechos de los seres humanos están siendo atacados. Que hay novelas de todo tipo lo teníamos muy claro en este programa, pero acabamos de descubrir que hay una que tiene la capacidad de atraer a seres de otra dimensión. Me refiero a Alma, una novela de terror que tiene una tabla ouija, una investigadora de lo paranormal y un sinfín de voces psicofónicas, ingredientes más que necesarios para construir esta entretenida y terrorífica historia. Y del terror pasamos a la poesía. Somos así en Página 2. Y lo hacemos con el último poemario de Asier Larrechea. Un poemario donde aborda cuestiones como los límites, la identidad o las relaciones. Y lo hace creando un paisaje lingüístico donde la esencia, la tierra y la naturaleza toman protagonismo. Un gran libro. Boyfriend when we were 15, it's the happiest that I've ever been. Even though we didn't. Ya ha salido el último libro de Wonder. Ya sabéis, la historia de ese niño que tiene un rostro que lo hace único. Este se llama Charlotte quiere la palabra y está centrado en su compañera de clase, una niña que también busca su lugar. Pues en las aventuras de Finn en Bocanegra, los protagonistas también son unos chicos y se encargan de cazar criaturas mágicas. Te cuento, aunque Finn es bastante patoso en esto de la caza, descubre otras cualidades que le van a servir. Emocionante, ¿verdad? No solo en las escenas que transcurren en Monteverità, sino también a lo largo de toda la novela, flota en el ambiente una pregunta, y es ¿qué es y qué no es normal? El tema de la normalidad está constantemente en tu libro. A mí me parece que en Monteverità y en aquel momento Otto empieza a rascar, empiezan a darse cuenta de que quizá hay una salud básica, ¿no? Una cordura básica que tenemos. Pero a mí me parece que en todo lo que hacen hay cierto aroma a una esperanza en un mundo mejor que tiene que ver con acabar con el complejo de culpa. El mundo de Hans Gros, el mundo de la burocracia, del Estado, de la represión, del colonialismo, es un mundo tremendamente agresivo en el que queremos quedárnoslo todo, queremos ganar, queremos ser más ricos y hay muchísima agresividad. Esa agresividad, en esa agresividad late siempre un sentimiento de que hay algo negativo en el mundo, ¿no? Que hay que conquistar y que hay que mejorar. Llama la atención una de las afirmaciones del libro que dice: Otto Gros, si estuviera vivo hoy, aparecería en un programa de telebasura. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que era un personaje... su padre era un señor importante, ¿no? No sé qué equivalente podría ser ahora, pero bueno, era un juez del imperio, era un maestro, un profesor prestigioso en la universidad, era un hombre con una reputación impoluta. Evidentemente, en un mundo como el de hoy, con la televisión de hoy, que salvo honrosísimas excepciones, bueno, pues yo creo que sí, estaría en un programa del corazón, ¿no? Prestigioso hijo de profesor, en la calle y, no sé, pervirtiendo mujeres y drogándolas, no sé qué, algo así. Ese problema que tenía Otto de encontrar su lugar en el mundo tiene que ver mucho con su final. Sí, nunca No quiero hacer spoiler, pero bueno, es conocida porque su biografía es conocida. Sí, no es un spoiler en realidad. Creo que hay otros elementos que serían más un spoiler en este sentido, porque su vida es conocida. Entras en Wikipedia. Acabó fatal, sí. Acabó fatal porque
porque no encontraba nunca su lugar. Él buscó durante toda su vida una familia. Y su vida es un fracaso absoluto. Yo creo que hemos necesitado el fracaso de vidas como la de Otto para mucho más tarde, después de 2 guerras mundiales y la guerra de Vietnam, ahí empieza a haber New Age, hippismo, nuevas formas de entender el mundo que beben de gente como Otto Gross, que estuvo enterrada durante todos esos años. Por eso te quería preguntar, ¿crees que si Otto pudiera ver el momento presente, pensaría que vivimos en un mundo excesivamente conservador? Otto, en un mundo como el de ahora, creo que seguiría luchando de la misma manera porque el mundo no está mucho mejor. El mundo no es el libro Raymond Chandler. Opulería secreta. Larson. Todo oficio tiene sus herramientas, ya sean más o menos tangibles o espirituales. Lo cierto es que las utilizamos de manera precisa para lograr nuestros objetivos. En página 2 tenemos unas cuantas, pero ya os podéis imaginar cuál destaca por encima del resto. Naturalmente, el libro. El doctor Steiglitz, médico de cabecera y amigo de la familia, accedía a que el pequeño Hans lo acompañara en sus visitas algunos días. Steiglitz sacaba de su cabaz todo tipo de objetos. Fonendoscopio, bajalenguas, estetoscopio, imanes con los que detectar cuerpos extraños que la gente se hubiera tragado, martillos de reflejos, jeringas, escalpelos, vendajes, líquidos y polvos que producían los más diversos efectos cuando los administraba. Aquel bolso parecía no tener fondo. A Hans le fascinaba. Debió de servirle de inspiración para diseñar su maletín de investigador. Resulta asombroso el parecido final con el del cabas que Arthur Conan Doyle inventó para Sherlock Holmes.